Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro seminario de los lunes del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, LIPC, de la UNAM. Hoy les vamos a presentar a Martín Esquivelceta, al doctor Martín Esquivelceta, que es exalumno nuestro, ingeniero mecánico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con maestría en Ingeniería en Energías Renovables en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, enfocado a un estudio termodinámico para evaluar la disponibilidad de energía eólica. Con doctorado en Ingeniería en Energías Renovables del mismo instituto, durante el cual estudió la capa límite interna atmosférica en la costa y las implicaciones en la estimación de recurso eólico de considerar cambios de rugosidad y estabilidad atmosférica en dichas zonas. Con 5 años de experiencia trabajando en GE Renewable Energy como ingeniero líder en aplicaciones, realizando evaluación de recurso eólico en terrenos simples y complejos, mayormente para proyectos en América del Norte, generación de estimación de producción de energética anual, diseño de layouts y parques eólicos, minimizando el costo de la energía y maximizando la producción, considerando cargas mecánicas para asegurar la vida útil de los parques eólicos. Gracias, Martín. Te cedo la palabra. Gracias, pues un gusto estar aquí y compartir esto. Muchas gracias. Y pues empiezo. La evaluación del recurso eólico es el tema que voy a abordar primero y después voy a hablar sobre el efecto que tiene la capa límite interna atmosférica en zonas costeras y el efecto que tienen en dicha evaluación. Aquí les muestro un diagrama de algunas turbinas eólicas cerca de la línea de costa y a la derecha pues un diagrama del perfil vertical de viento, pero vamos a hablar de eso a más detalle adelante. Entonces, el contenido de esta presentación, primero voy a dar una breve introducción, hablar qué pasa de la población mundial, cómo es la generación de energía en el mundo. Después hablaré sobre la evaluación del recurso eólico, me basaré en la literatura, compartiré cosas que está disponible en la literatura y en internet, para después hablar sobre la capa límite interna en zonas costeras, describir qué es esto y a qué se debe, cómo un cambio de rugosidad lo puede provocar, también un cambio de temperatura en diferentes superficies o la combinación de ambas. Después hablaré sobre cuál es el efecto de la capa límite interna en la evaluación del recurso eólico, que es un tema que abordé en el capítulo 5 de mi tesis de doctorado. Lo voy a compartir aquí y por último voy a dar unas conclusiones para después pasar a preguntas y respuestas. Bueno, como introducción les quería hablar sobre el comportamiento de la humanidad, cómo va cambiando la población a lo largo de los años. Aquí se ve históricamente cómo ha ido creciendo la población, ya vamos hacia los 8.000 millones de personas y vamos a 2040 llegar a los 9.000 millones. Y pues no podemos solo hablar de evitarle los efectos de calentamiento global, efecto invernadero y generación de emisiones que provocan esto, si no tomamos en cuenta que la población está creciendo, el consumo energético está creciendo, la generación de energía está creciendo y todo eso va acompañado de gases de efecto invernadero si se sigue utilizando las mismas fuentes no renovables. Aquí muestro un diagrama. En el eje vertical tenemos el porcentaje de la energía generada. Si para un año del 100% es casi no varía mucho, el 40% se genera por carbón. Esto se sacó de World Electricity, de esta agencia, International Energy Agency, y en el eje horizontal tenemos los años. Entonces, como pueden ver, el gas natural ha ido aumentando el consumo, que es un recurso no renovable, la producción, y en la de petróleo ha ido bajando. Cada vez se van a volver más difícil de obtener este recurso, el petróleo, mientras que la energía nuclear llegó a un pico en los 90, pero ha ido bajando, y las energías renovables han ido subiendo. Es la que más ha ido subiendo en los últimos años, desde el 2000 en adelante. Pero
hay que darnos cuenta aquí que de las energías renovables que han ido subiendo, les voy a mostrar en esta diapositiva, aquí se ve una comparación de los 70s y 2019 de la misma agencia, y se ve como de esas energías renovables hay un porcentaje grande, pero son biocombustibles. Ahí podemos incluir, por ejemplo, el alcohol o biodiesel, mayormente el alcohol, por ejemplo, que se utiliza mucho en Brasil, y la hidráulica, que son las presas, y de las otras energías renovables, como la eólica o la solar, es un porcentaje muy pequeño, 2.2%. En esta gráfica lo que les muestro es una proyección de la energía, perdón, una proyección de las emisiones acumuladas de carbono relacionadas con la energía a lo largo de los años, y aquí esta proyección la da IRENA, International Renewable Energy Agency, y podemos ver que se enfoca al Tratado de París y los compromisos de tener emisiones que no hagan que el calentamiento global sea, que se mantenga el calentamiento global no mayor a 2 grados centígrados. Y de acuerdo al comportamiento que estamos teniendo, si nosotros proyectamos eso, ya para el 2038 habremos reprobado, no habremos llegado al objetivo del 2050. Entonces, hablan sobre cómo cambiar nuestra forma de producir y generar energía. Y bueno, la buena noticia aquí es que para ese caso de referencia amarillo donde vamos a reprobar, aún así se plantea que va a haber varios trabajos generados. En esta gráfica muestro en el eje vertical los millones de empleos que hay mundialmente, 40 millones de empleos, de los cuales casi 10 millones están relacionados con energías renovables y 30 millones con combustibles fósiles. Si nosotros proyectamos eso, se van a crear bastantes empleos para trabajar con la eficiencia energética y la mejora de las redes eléctricas. Entonces ahí hay campo de trabajo en algo loable que va a ayudar al medio ambiente. Y si cambiamos nuestra forma de comportarnos para el 2030, pues estos trabajos enfocados en energías renovables, en lugar de 9 millones, o en lugar de crecer de 9 a 12 millones, solo 2.5 millones, va a crecer 13 millones de empleos más. Entonces, a pesar de las crisis económicas, como se está enfocando, y esto es una prioridad, de acuerdo al Tratado de París y los objetivos de diferentes naciones, esta es una de las partes buenas. Lo mismo, más empleo en eficiencia energética para mejorarla, más empleo, el empleo parecido independientemente de si se mejora la forma en la que nos comportamos con respecto a la mejora de las redes eléctricas. A modo de introducción y motivación, esto ayuda al medio ambiente. El uso de energías renovables evita el calentamiento, como todo tiene sus contras, pero aquí me voy a enfocar, pero en mi opinión son mayores los pros, y aquí me voy a enfocar en la generación de energía eólica, y para eso se requiere la evaluación del recurso eólico. Lo que voy a describir aquí está contenido o descrito por la IEC, la norma IEC 61400, y se pueden encontrar más detalles de los pasos a seguir para hacer una evaluación de recurso eólico como guía para desarrollar un proyecto eólico en esta bibliografía de Broadway. Entonces, si les da curiosidad, pueden ver a más detalle estos pasos que se siguen, la metodología, y es lo que les voy a platicar aquí, que está disponible. Bueno, les voy a hablar sobre cómo es la medición, cómo es la limpieza de datos, cómo es el ajuste temporal y el modelo vertical de viento, porque si nosotros tenemos una campaña de medición que solo midió 2, 3, 4 años, pero los proyectos eólicos son para 20 años, entonces para eso se hace un ajuste temporal. El modelo vertical, si las medidas se hicieron a cierta altura, pero la turbina va a estar colocada a una altura mayor, se tiene que modelar verticalmente. Después les voy a hablar sobre el modelado espacial, qué tipo de modelos hay para hacer eso, y ya tener un mapa de viento para diferentes puntos en el espacio. Y después les hablaré de la producción de energía anual. Pues
vamos. Aquí les muestro un esquema de lo que es una torre anemométrica. Aquí les muestro lo que es una torre de celosía, pero también hay torres tubulares. Y en general, para que un proyecto sea bancable, se debe tener medidas de viento a varias alturas. Se deben usar anemómetros de copas certificados, veletas, para medir la dirección de viento. También es muy recomendable tener sensores de presión, lo que nos va a ayudar a caracterizar bien la densidad del aire, así como temperatura, idealmente 2 sensores de temperatura. Más adelante les voy a hablar por qué 2 sensores de temperatura. Y también idealmente algunos de estos ya tienen incluidos sensores de humedad, en combinación con presión, temperatura y humedad. La precisión de la descripción de la densidad del aire va a ser mejor, y eso nos ayuda a entender más cómo se va a comportar. Mientras mayor o menor densidad, pues está linealmente relacionado con la energía cinética del viento. Un data logger también es necesario. Aquí se muestra una fotito de un data logger donde todas las señales se recolectan, se graban y ya después pueden ser procesadas. Aquí se promedian normalmente datos de cada 10 minutos, y ya con eso se puede proceder a el siguiente paso, que es la limpieza de los datos. Pues en general los datos vienen sucios, con ruido. Después de 2 años de medición hay momentos donde puede que no funcione el pararrayos, puede que los cables hayan sido vandalizados, que no se haya hecho el mantenimiento el día exacto que se necesitaba. Entonces es necesario tomar en cuenta todo esto para limpiar los datos. Valores desviados, normalmente, por ejemplo, si hay temperaturas bajo cero o hay una descarga eléctrica de una tormenta eléctrica, eso puede afectar y se van a ver esos valores desviados o señales planas, etcétera. Y también tomar en cuenta que la misma torre de medición genera turbulencia. Por ejemplo, en esta torre, si el viento sopla de aquí, de izquierda a derecha, pasa por este anemómetro y mide bien el viento con buena exactitud, pero en este punto, si el anemómetro está del otro lado de la torre, corriente abajo, la velocidad no va a ser velocidad libre, vamos a tener una velocidad con la presencia de estelas. Entonces, por eso es muy bueno tener anemómetros redundantes, y cuando nosotros sacamos dividimos la señal de ambos anemómetros. Esto está muy exagerado porque tal vez no se siguió la norma en donde se busca tener un brazo que soporte el anemómetro lejos de la torre, y normalmente se notan estos picos, pero en un porcentaje menor. Aquí es 200%, normalmente es como un 20%, algo así. Pero lo que podemos hacer aquí en el eje horizontal tenemos la dirección de viento de 0 a 360 grados, y en el eje vertical lo que tenemos es la velocidad de viento dividida entre los dos canales. Idealmente debe ser 1, y en los puntos donde uno de los canales presenta un déficit de velocidad se ven estas muestras. Ya si nosotros limpiamos y retiramos de esos dos canales el que tiene el déficit de velocidad, podemos promediar ambos y limpiar esos datos. El paso que sigue, ya que tenemos los datos limpios, de nuevo, si tienen más curiosidad, esta información está disponible en esta literatura. El siguiente paso sería un modelo temporal. Como les comentaba, aquí tenemos en el eje horizontal el mes, puede ser año, y después de una campaña de medición de 1 año, por lo menos 4 años ideal, más sería excelente. Pero aquí tenemos una serie de tiempo de referencia en rojo o naranja. Esa serie de tiempo de referencia puede ser datos de reanálisis tipo MERRA2, tipo ERA5, alguna estación climatológica cercana, algún aeropuerto, cualquier información que se tenga de 20 años ahí disponible ayuda. Y lo que se hace es ver en el periodo de medición cuál es la velocidad promedio y compararla con la velocidad promedio del periodo de referencia, y ya se obtiene con eso una escala que te ayuda
a saber cuál es la diferencia entre ciertos años y una medida representativa, un promedio representativo de 20 años. Ese mismo factor de escala se puede aplicar ya sea por dirección de viento o por bin de velocidad o un factor directo dependiendo de la persona que haga el análisis, y se puede ajustar los datos medidos a un dato que sea representativo de 20 años, que es la vida útil de un parque eólico. Y bueno, aquí a la derecha les muestro por qué necesitamos el modelado vertical. El modelado vertical es porque nosotros tenemos aquí un diagrama de la torre, medimos a varias alturas, como ya se vio en las diapositivas anteriores, y nosotros vamos a buscar encontrar la velocidad a unas alturas mayores, porque a esas alturas va a estar el buje de nuestra turbina eólica. Como ven aquí en esta pequeña gráfica, a lo largo de la historia, en los 80 teníamos turbinas, y perdón por la resolución, pero lo platico, de 50 metros de altura, y ya en estas fechas ya estamos llegando a los 140 metros de altura con diámetros de rotor de 160 metros. Entonces, mientras mayor sea el diámetro, es proporcionalmente directo a la cantidad de energía que se puede extraer, y mientras más alto vayamos, pues es mayor la energía que se puede extraer. Otra solución sería colocar torres más altas, que también es posible, pero es bastante caro. Y también tenemos dispositivos, hay disponibles dispositivos de sonido o de láser que nos ayuda a caracterizar la velocidad. Son caros, pero lo malo es que no nos ayudan a caracterizar en forma adecuada la turbulencia. Entonces, la turbulencia es esencial y por eso se requieren anemómetros de copas. Bueno, aquí les muestro también qué pasa cuando tomamos en cuenta el gradiente de temperatura vertical, el perfil. En el eje vertical tenemos una escala logarítmica. Para un perfil neutro se tiene esta línea, pero si tomamos en cuenta la estabilidad atmosférica, entonces es importante tomarlo en cuenta, y eso nos ayuda a tener una mejor extrapolación vertical. Si les comento, eso no está incluido, no es parte de las normas de la IEC, pero con la literatura científica sí se está tomando en cuenta, y bueno, es necesario impulsar eso, y por eso es necesario tener dos sensores de temperatura. Para hacer la evaluación vertical de viento podemos usar una función logarítmica. También se puede, que viene de experimentos, se ajusta bien a experimentos de túneles de viento atmosféricos. También podemos usar una expresión exponencial que es más empírica, que se usa en la industria y es recomendada por las normas, pero para tener menos errores podemos tomar en cuenta la estabilidad atmosférica. En esta función universal de estabilidad se toma en cuenta la altura y la longitud de Monino-Bukov, que habla sobre la longitud sobre el nivel de la Tierra, sobre la cual no tiene efecto la estratificación atmosférica. No quiero entrar a más detalle aquí, solo hay que tomar en cuenta la estabilidad atmosférica es útil y agregar disminuye los errores. Y ya después que hicimos la limpieza, la medición limpieza, el modelado, ya podemos hacer la estimación energética. Pero bueno, antes hay que hacer el modelado horizontal. Hay varias formas de hacerlo. Hay modelos lineales para terrenos simples, pastizales o terrenos planos, pero también hay modelos de CFD, por sus siglas en inglés, Computational Fluid Dynamics. Puede ser con promedios de Navier-Stokes o modelando vórtices grandes. Pero también podemos usar modelos que usan modelos de predicción de clima tipo WRF. Nos ayuda a dar una precisión de kilómetros, y a esto se le puede hacer un downscaling, reduciendo la escala a una orden de magnitud de 100 metros, como lo describe. Bueno, y de todas estas formas de hacerlo, hay varios paquetes comerciales para realizarlo. Aquí les muestro un ejemplo de, al final, ya que se hizo el modelado espacial, podemos tener las velocidades en el espacio y en cada uno de los puntos donde se van a colocar turbinas, y no solo en los puntos donde se midió el viento en una torre. Entonces,
Después ya se puede hacer la estimación energética. Aquí les muestro lo que platicaba hace rato. Se tienen los efectos de mesoescala. Ya que nos vamos acercando al terreno, se tiene el efecto de la granja. Aquí en este diagrama se ve cómo hay estelas detrás de las turbinas. Cada una de las turbinas tiene su propia estela, y cada uno de los álabes, que tiene un perfil aerodinámico, provoca un diferencial de presión que hace que la turbina esté girando, las álabes estén girando. Bueno, entonces, para hacer la medición de estimación energética se necesitan modelos de estela para analizar el déficit de la velocidad, porque la primera turbina, la primera línea de turbinas, la velocidad es casi libre, y tendremos un déficit en esas granjas eólicas. Y aquí hay un efecto curioso que se llama inducción, o también llamado blockage effect. Lo que sucede es un cambio de presión en esta zona. Aquí obtuve de esta bibliografía, y lo que sucede es que hay una reducción de velocidad corriente arriba de la turbina. Ya que se tomaron en cuenta los efectos de estela y de bloqueo, se puede obtener la velocidad para cada una de las turbinas, la velocidad libre, y utilizar y poder calcular la energía que produce cada una de ellas. Por ejemplo, aquí se ve muy bien en un proyecto en el mar. En estos proyectos donde hay bastante humedad, el cambio de presión produce precipitación de la humedad, y están muy bonitas estas imágenes porque es muy claro el efecto de la estela. Bueno, ya que se caracterizó la estela, podemos utilizar la curva de potencia, que se ve como esta línea roja. En el eje horizontal tenemos la velocidad de viento, en el eje vertical tenemos la potencia generada, y también tenemos de las mediciones y los datos limpios extrapolados en forma vertical y horizontal, y después de aplicar las pérdidas por wake y bloqueo, se puede tener una distribución de frecuencia y hacer la integración de para cada velocidad cuál es la frecuencia de ocurrencia y cuál es la energía generada para cada una de esas velocidades. Entonces, ya que multiplicamos, como se ve aquí, la frecuencia por la energía producida para cada una de las velocidades, y de preferencia para varios sectores, porque cada sector va a tener una estela diferente, después de aplicarle ciertas pérdidas, vamos a obtener la energía. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? No, parece que no. Si no, igual para el final. Sí, adelante. Okay. Sí. Entonces continúo. Bueno, aquí lo que estoy mostrando es la energía teórica, es proporcional al cubo de la velocidad. Es bastante, si aumenta la velocidad, si subimos la altura de buque, esto es muy beneficioso en esta zona, pero llega un punto donde físicamente la turbina del generador ya no puede producir más energía. Entonces se busca controlar con el ángulo de inclinación que ya no gire, que no se desboque la máquina, y ya se puede generar la máxima potencia a velocidades altas. Bueno, ahora les voy a hablar de cómo es, qué pasa en la zona de costa. En la zona de costa nosotros tenemos una clara diferencia de terreno, y de un lado tenemos un fluido, de otro lado tenemos la tierra, la arena, pastizales, y el cambio de temperatura y la capacidad térmica hacen que haya movimientos convectivos. De día, pues por aquí nos quemamos los pies y por aquí está muy fresco. Eso hace que haya un movimiento convectivo, sube, se genera un vacío, es llevado por corrientes que vienen por la brisa, se forma una celda, se invierte. Está más calientita el agua porque la capacidad calorífica es mayor, la tierra se enfría más rápido, y eso hace que estas zonas tengan bastante, un potencial energético constante de día y de noche. Y en ese sentido, y por estar presentando esto en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, pues es de interés.
Aquí muestro una imagen de un parque eólico en los Países Bajos. Es viejito, con una turbina de capacidad no tan alta, 600 kilowatts. Y aquí muestro un diagrama de un artículo que estaba evaluando el potencial eólico en Bangladesh, cerca de la costa. Entonces, en estos puntos es interesante estudiar el recurso eólico, pero no se pueden hacer las mismas consideraciones que en cualquier otro proyecto. Hay que tomar en cuenta que cuando el viento empieza a sentir los efectos de un cambio de terreno, que tienen diferentes rugosidades, también tenemos cambios de temperatura. Eso hace que se desarrolle esta capa límite interna. Dentro de esta capa límite, pegados aquí a la superficie 2, el viento siente el terreno de esta zona, y aquí arriba el viento siente el efecto del mar y no se entera de que abajo hay tierra. Y aquí cercano a esa hay una transición, como se muestra aquí en esta zona, donde se combinan los dos efectos. Lo mismo pasa de día que de noche. Hay una transición, una capa límite interna, pero ahora imagínense esto. ¿Qué pasa si nosotros ponemos una turbina aquí? Puede ser a la misma altura de buje, puede estar ahí produciendo energía, pero si la segunda hilera de turbina están acá, vamos a tener un déficit en la velocidad en la zona de transición, y si está aquí muy lejos ya va a estar completamente desarrollado el flujo, y son diferentes formas de modelar el viento. Entonces, eso va a afectar a la energía producida. Aquí les muestro lo que utilizamos para caracterizar la capa límite interna, que tome en cuenta la estabilidad atmosférica, esta función. Este es de Saveliev del año 2005, y también toma en cuenta los del cambio de rugosidad. Aquí ve la división de las dos rugosidades. Entonces, como se dan cuenta, es una ecuación diferencial, no tiene solución explícita, pero puede ser resuelta por un método numérico. También eso nos describe la curva, a qué altura está la capa límite. También necesitamos entender cómo es la transición entre la velocidad en las dos zonas, y para eso me enfoqué en esta bibliografía de Trojen y Petersen, los fundadores de los mapas de viento de Europa, y que avanzaron mucho en los 80s, 90s. Y lo que hice fue meterle aquí el término de estabilidad atmosférica en estas ecuaciones. Entonces eso ya nos permite saber qué pasa arriba, lejos de la capa límite, lo que pasa abajo del terreno y en la zona de transición. Y también, para contrastar, utilicé otro modelo más nuevo de Chamorro y Porte-Agel, donde originalmente solo tenía estos términos de rugosidad, y yo lo generalicé agregando estos términos de estabilidad atmosférica. Ya con eso ya tenemos un esquema completo para describir el perfil de viento y la altura de capa límite, y el siguiente paso era explorar qué pasa con la evaluación del recurso eólico. Entonces, el objetivo era encontrar el error en que se incurre al extrapolar la velocidad y estimar la energía eólica mediante perfiles de velocidad que no toman en cuenta la altura de la capa límite. Esto es parte del capítulo 5 del doctorado, que pues a finales por ahí de agosto del 2016 ya estaba listo, y mi examen ya fue siguiente año. Y bueno, aquí la metodología pues era resolver esa ecuación de Saveliev diferencial con métodos numéricos, y después, ya que sabemos la altura de la capa límite interna, evaluar esas capas de estos diferentes perfiles logarítmicos y la zona de transición. Y solo me enfoqué en el punto donde se encuentra la torre de medición. No hice una extrapolación horizontal, y solo hice el estudio en el punto de la torre. Los datos fueron tomados del experimento de Bernardo y Paulo del 2014. Se tiene ahí una torre a 50 metros con medidas a diferentes metros, 4, 7, 12, 24 y 50 metros. Se resolvió el modelo, digamos, se obtuvieron los parámetros con las primeras 4 alturas para extrapolar, modelar verticalmente en la zona 5, y después se comparó eso con las medidas para obtener el error. El error que se calculó es un error medio cuadrático,
Y aquí muestro los diferentes sectores que se dibujaron para obtener las rugosidades en las diferentes zonas. Aquí está el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros en CISAL. Este es el edificio. Y aquí tenemos la presencia del manglar, la presencia de la laguna, cada uno con sus rugosidades diferentes. Aquí en la rugosidad del mar. Y ya después se resolvieron las ecuaciones a los 360 grados alrededor. Se integró y se obtuvo que utilizar el modelo exponencial que usa la industria arroja errores de 1.5%. Utilizar otros modelos, por ejemplo el logarítmico, un error parecido a 1.5% en la velocidad, y para este modelo generalizado que propusimos, el error bajó a 1.2%, tanto para Chamorro, el modelo de Chamorro generalizado por nosotros, como el de Trojan y Petersen generalizado. Y bueno, recordando que la energía disponible es directamente es proporcional al cubo de la velocidad en la zona donde las velocidades están bajas, y ya después se estabiliza y genera la misma energía por la curva de potencia, pues vemos que esto va a afectar significativamente a la energía producida. Entonces, como a modo de conclusión, se propusieron dos modelos, se generalizaron dos modelos existentes para estimar el perfil de velocidad de viento tomando en cuenta la cuántica. Se compararon con medidas de viento y se mostraron menores errores que en los demás modelos, y se encontró que es mejor utilizar dichos modelos para extrapolar el perfil de velocidad en las zonas costeras. Y bueno, aquí me detengo y empezaríamos con preguntas y respuestas. También pongo aquí mi correo electrónico en caso de que quieran contactarme o discutir más sobre este tema. Ahí estoy yo. Pues muchas gracias y pasamos a preguntas y respuestas. Gracias, Martín. Los que quieran hacer preguntas pueden levantar su mano. Pueden también hacer preguntas en el chat. No veo muchas preguntas. Entonces aprovecho para hacerte una, Martín. ¿Este error al que te refieres? Sí. Es, digamos, en realidad vamos a obtener menos energía de la que habíamos previsto, ¿cierto? Pues aquí el error que generé fue un error cuadrático. Entonces, para cada bin de velocidad, las diferencias de velocidad las elevaba al cuadrado, y y sí, tomando en cuenta este modelo generalizado, las velocidades salen para este caso en específico, son los dos. Es dependiendo si tenemos un proyecto en la costa o en el mar, porque puede ser instalado en ambas zonas, y si no se toma en cuenta en el caso de CISAL, la energía se subestimaba. Pero si estuviéramos haciendo este estudio dentro del mar, se podría estar sobreestimando. Ok, Alejandro Cursin tiene por ahí también otra pregunta. Sí, adelante. Pues creo que bajó su mano o ya no se oye. Alejandro, ¿ibas a preguntar algo?
ibas a preguntar algo. A ver, ahí. ¿Se oye? Perdón. Sí. Ah, qué bueno, perdón, estoy hablando y no se oye. Te estaba preguntando que la estación esta de Cisal, ¿a qué radio de distancia crees que son válidas esas mediciones? Por ejemplo, mira, tenemos un equipo a 10 kilómetros en el mar. ¿Tú crees que sea muy diferente las mediciones en costa que a 10 kilómetros? ¿O se puede? Muy diferente las mediciones en costa que a 10 kilómetros. Buena pregunta. A 10 kilómetros dentro del mar, las medidas van a ser muy parecidas por encima de la capa límite interna. Pero mientras más nos alejemos, hablando, digamos, de un modelado en el espacio, ¿no? Una extrapolación horizontal. En toda esta zona, como aquí, como va cambiando la altura del mar y el oleaje, esto va a provocar un cambio en la velocidad aparente del agua, y entonces el perfil va a ir cambiando mientras nos acercamos aquí porque el oleaje va a ir cambiando, pero mi suposición es que ese cambio cuando nos vamos acercando a la costa es pequeño. En el momento en el que ya estamos sobre tierra, por encima de la capa límite interna, las medidas van a ser el viento va a ser muy parecido porque no existe tierra debajo, ahí encima, no se entera. Pero en el momento en el que nosotros nos alejamos de línea de costa, vamos a tener, digamos, a los 2-3 kilómetros, ya vamos dentro de esta capa interna, 2 kilómetros horizontal, 60 metros vertical, ya vamos a estar aquí dentro, y en ese punto el viento ya va a sentir totalmente los efectos del terreno. No sé si respondí tu pregunta. Yo creo que sí, pero es que se oye medio mal. Ok. O sea, básicamente, ¿a qué radio tú dirías que sería bueno usar esta estación? La estación, pues como está dentro del mar, si se quema el recurso eólico, no tengo mucha experiencia en estimaciones dentro del mar, pero considero que unos 20 kilómetros de radio, siempre y cuando estemos por encima del agua, es bueno. 20, 30 kilómetros de radio. El problema es cuando ya nos acercamos a tierra. Ahí ya con 3 kilómetros entremos aquí, ya no va a ser válido, no van a ser válidas esas mediciones. Pero para una turbina eólica que tiene, no sé, de unos 100 metros de altura, ya con 3 kilómetros dentro, ya no van a ser válidas esas estimaciones. Correcto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Se oye un poquito raro, Martín. Yo creo que si apagamos nuestro video, quizá mejore un poquito el ancho de banda. Ok. A ver, ¿se escucha mejor? Pues no estoy seguro. Falta que hables más. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo sí tengo una, si nadie levanta la mano. A ver, ¿no hay nada en el chat? Ok. Perdón, una pregunta. La rugosidad en la superficie del mar varía con la intensidad del viento. O sea, cuando no hay viento, pues está liso el mar, y conforme va aumentando el viento, van aumentando el tamaño de las olas.
el modelo toma de alguna manera en cuenta esta variación en el tiempo, de que y aumenta la intensidad del viento. El mar todavía no está muy picado, pues, pero algún ratillo después ya cambió la rugosidad de la superficie de las olas por la misma acción del viento. ¿Eso es algún efecto significativo o no tiene mayor impacto? Muy buena pregunta. Cuando nosotros tenemos mediciones de viento a diferentes alturas, esos cambios, bueno, regresando a la pregunta, para este punto en específico no se tomó en cuenta esa variación. Se tomó en cuenta una rugosidad constante de 1 × 10⁻⁴ para el agua. Pero para los proyectos y la estimación del recurso eólico aguas adentro, si se tienen medidas a diferentes alturas, se puede tener un coeficiente de cizalla o un shear para cada paso de tiempo, para cada 10 minutos. Ese coeficiente de cizalla o shear estaría tomando en cuenta los efectos del terreno, cómo van cambiando la rugosidad. Entonces, en los proyectos eólicos sin cambio de rugosidad sí se toma en cuenta. Para este modelo, donde solo se quería explorar esa capa límite interna, se consideró constante esa rugosidad. Y de nuevo, muy buen punto. De acuerdo, gracias. No, ¿de qué? Oye, Martín, y saliéndome un poquito del tema, los álabes de las turbinas están hechos con materiales compuestos, ¿no? ¿Cómo se procesan esos materiales una vez que ya se hace pues ya que ya se quita el álabe, ¿no? Porque me imagino que no se puede reciclar muy fácil eso. Sí, me declaro ignorante al respecto. Sí he leído que ese material no se puede procesar, que no se puede reciclar. Y apenas han surgido algunas iniciativas, he leído en las noticias, para utilizar esos materiales. Algunos los ponen en tiraderos o los entierran. Y apenas se está empezando a buscar que no solo la tecnología, digamos, de producción de energía eólica produzca energía renovable, sino que también el tipo de materiales y el ciclo de vida también sea sustentable. Pero apenas empecé a escuchar noticias al respecto hace un par de años, donde se busca que dichos materiales sean renovables. Voy a buscar la referencia y te la mando. Gracias. Nada. Respecto a la pregunta de Rafael de hace rato, que es muy interesante, me acuerdo que hiciste un estudio numérico también y la variación de esa altura de ola no necesariamente te va a dar una variación, digamos, lineal o ni siquiera monotónica, ¿no? Entre altura de ola y rugosidad, ¿no? Lo que tú encontraste fue que como que hay un mínimo por ahí o un máximo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, hablando un poco más de ese tema, hicimos simulaciones numéricas directas por computación. Idealizamos la superficie de las olas como una superficie senoidal y corrimos simulaciones para ver qué pasaba con diferentes condiciones de viento, un espectro muy amplio de condiciones de viento, y empezamos a ver que la teoría lineal que está en la literatura deja de funcionar en un punto. Haciendo las gráficas de dicho flujo nos dimos cuenta
que llega un punto donde las olas, bueno, esa superficie senoidal tiene cierta forma o slope, y llega un punto crítico en donde se produce recirculación, se producen unos vórtices en el valle de dichas olas. Entonces, después empezamos a ver qué había en la literatura, porque pues hay descripciones de la rugosidad con respecto a la velocidad, como lo mencionaba, y también con respecto a la geometría de las olas. Y cuando se tiene con respecto a la velocidad, pues sí hay una relación lineal, pero llega un punto cuando se compara con respecto a la geometría, llega un punto donde deja de ser lineal. Y entonces vimos que hay una correlación de esta, cuando deja de ser lineal esta relación, coincide con el punto donde nosotros encontramos que hay recirculación. Entonces lo que estoy mostrando aquí son dos figuras. Tenemos aquí obtenida de Trennan, esto es de la tesis del capítulo 9, y aquí se ve cómo la rugosidad va cambiando con respecto a la velocidad de rugosidad, y aquí vemos cómo cambia con respecto a la geometría, pero llega un punto donde ya no es lineal esa relación, y encontramos que de nuestras simulaciones esa transición coincide con el punto donde hay recirculación en el valle de las olas. Entonces, a ver si encuentro un dibujo por aquí. Aquí, cuando ocurre esto, se forma como un ojo de gato aquí, como cuando jugamos cuando vamos a esas zonas de videojuegos que también hay unas mesas de aire, se forma una recirculación, entonces el viento, en lugar de sentir este cambio de superficie, ya se siente ahí un tipo de suavidad, ya no, las líneas de corriente ya no bajan, y eso hace que la rugosidad aparente sea menor. Y eso coincide, esa aparición de remolinos coincide con el punto donde deja de ser efectiva esta transición. Y bueno, sí está bastante interesante y habría que investigar más al respecto. Pues muy bien, muchas gracias. Pues ya no veo que haya más manitas levantadas. Y a ver, alguien, a Estefanía García, algunas empresas han tratado de buscar alternativas para reciclar materiales para producir otras partes de las turbinas, pero es tecnología reciente. Aquí un artículo del año pasado. Gracias, Estefanía. Sí, muchas gracias. Bueno, pues aparte de eso, ya no veo más preguntas. Así que voy a parar la grabación. A la 1, a las 2, a las 3. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y